Con respecto a si Jesús resucitó en carne y hueso, o en espíritu, se ha hablado de que mienten los testigos de Jehová al decir que Jesús resucitó en espíritu. Veamos qué dice la Biblia respecto a este asunto. El Juan capítulo 20 del versículo 9 al 17 dice: Porque todavía no discernían la escritura de que tenía que levantarse de entre los muertos, de modo que los discípulos se volvieron a casa. María, sin embargo, se quedó de pie fuera junto a la tumba conmemorativa, llorando. Luego, mientras lloraba, se agachó para mirar dentro de la tumba conmemorativa y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabeza y uno a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Han quitado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Después de decir estas cosas, se volvió atrás y vio a Jesús de pie, mas no discernió que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, imaginando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré». Jesús le dijo: «María». Al volverse, le dijo ella en hebreo: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dijo: «Deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre. Mas ponte en camino a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes». María no discernió que era Jesús el que le estaba hablando. ¿Por qué? Veamos qué dice la Biblia respecto a este asunto. ¿Qué pasó con estos 2 discípulos? Uno de ellos se llamaba Cleopas. En Lucas capítulo 24 versículo 13 al versículo 16 dice: «Pero mira, aquel mismo día 2 de ellos iban caminando a una aldea que dista unos 12 kilómetros de Jerusalén, Emaús por nombre, y estaban conversando el uno con el otro de todas estas cosas que habían sucedido. Ahora bien, mientras iban conversando y hablando, Jesús mismo se acercó y se puso a andar con ellos, pero no se permitió que los ojos de ellos lo reconocieran». La Biblia indica que no se les permitió que los ojos de ellos lo reconocieran, y el relato da muestra de que Jesús no resucitó en carne y hueso. Veamos qué dice la Biblia, en Lucas capítulo 24 del versículo 17 al 31. Él les dijo: «¿Qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando?». Y ellos se detuvieron con rostros tristes. En respuesta, el que tenía por nombre Cleopas le dijo: «¿Moras tú solo como forastero en Jerusalén, y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ella en estos días?». Y él les dijo: «¿Qué cosas?». Ellos le dijeron: «Las cosas respecto a Jesús el Nazareno, que vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron nuestros principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte, y lo fijaron en un madero. Pero nosotros esperábamos que éste fuese el que estaba destinado a librar a Israel. Sí, y además de todas estas cosas, este es ya el 3er día desde que ocurrieron estas cosas. Además, ciertas mujeres de entre nosotros también nos pasmaron, porque muy de mañana habían estado en la tumba conmemorativa, pero no hallaron el cuerpo de él, y vinieron diciendo que también habían visto una vista sobrenatural de ángeles, los cuales dijeron que él está vivo. Además de eso, algunos de los que estaban con nosotros se fueron a la tumba conmemorativa, y lo hallaron así, exactamente como las mujeres habían dicho, mas a él no lo vieron». De modo que él les dijo: «Oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriese estas cosas y entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas tocantes a él mismo en todas las Escrituras». Por fin se acercaron a la aldea donde iban ellos,
y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos fueron muy insistentes con él, diciendo, «Quédate con nosotros, porque casi anochece y el día ya ha declinado». Con eso entró a quedarse con ellos. Y estando él reclinado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo a ellos. Con esto se les abrieron los ojos completamente y lo reconocieron, y él desapareció de ellos. Jesús desapareció de ellos. Si Jesús hubiera resucitado, en carne y hueso, no hubiera desaparecido, pues cuando estuvo en la tierra, antes de que muriera, no podía desaparecer de sus discípulos. En Juan capítulo 20 del versículo 19 al 23 dice: Entonces, cuando se hizo tarde aquel día, el primero de la semana, y aunque estaban cerradas con llave las puertas donde estaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y estuvo de pie en medio de ellos y les dijo: «Tengan paz». Y después de decir esto, les mostró sus manos y también su costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús por eso les dijo otra vez: «Tengan paz. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes». Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de cualesquier personas, les quedan perdonados. Si retienen los de cualesquier personas, quedan retenidos». Porque se manifestó Jesús, y les mostró las manos y su costado. La Biblia menciona que ellos eran incrédulos, que no creían que fuera Jesús quien resucitó. El relato sigue diciendo: Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Mas él les dijo: «A menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré». Ahora bien, 8 días después estaban dentro otra vez sus discípulos, y Tomás con ellos. Vino Jesús, aunque las puertas estaban cerradas con llave, y estuvo de pie en medio de ellos, y dijo: «Tengan paz». Luego dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí, y ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo, y hazte creyente». En contestación Tomás le dijo: «Mi Señor y mi Dios». Le dijo Jesús: «Porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen». En estos versículos que vienen, tú dirás, ¿que se está contradiciendo a la Biblia? ¿Será así? El relato sigue diciendo: Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿No nos ardía nuestro corazón cuando venía hablándonos por el camino? ¿Cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Y en aquella misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén, y hallaron congregados a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es un hecho que el Señor fue levantado y se apareció a Simón». Entonces ellos mismos contaron lo que sucedió en el camino, y cómo llegó a ser conocido por ellos en el partimiento del pan. Mientras estaban hablando de estas cosas, él mismo se puso de pie en medio de ellos, y les dijo: «Tengan paz». Pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado, se imaginaban que contemplaban un espíritu. Por eso les dijo: «¿Por qué están perturbados? ¿Y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo». Y al decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados, él les dijo: «¿Tienen allí algo de comer?». Y le dieron un pedazo de pescado asado, y lo tomó,
y lo comió delante de los ojos de ellos. Enseguida les dijo: Estas son mis palabras que les hablé estando aún con ustedes, que tenían que cumplirse todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Luego les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo: De esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. La Biblia no se contradice, pues, en la época de Noé, los ángeles que bajaron para tener relaciones sexuales con las mujeres, se materializaron, y comieron, y bebieron, y tuvieron hijos, cuanto más la aprobación de Jehová para con su Hijo Jesús, de materializarse, y mostrarse a sus discípulos de diferentes formas, para que creyeran que en realidad es Jesucristo resucitado. Por último, y para que no quede duda de que Jesús resucitó en espíritu, en Juan capítulo 21 del versículo 1 al 25 dice: Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Pero hizo la manifestación de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba el gemelo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y subieron en la barca, mas durante aquella noche no pescaron nada. Sin embargo, justamente cuando estaba amaneciendo, Jesús estuvo de pie en la playa, pero los discípulos, por supuesto, no discernieron que era Jesús. Entonces les dijo Jesús: Niñitos, no tienen nada de comer, ¿verdad? Le contestaron: No. Él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Luego la echaron, pero ya no podían sacarla a causa de la multitud de peces. Por lo tanto, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Entonces Simón Pedro, al oír que era el Señor, se ciñó su prenda de vestir de encima porque estaba desnudo, y se lanzó al mar. Mas los otros discípulos vinieron en la barquilla, pues no estaban lejos de tierra, solamente a unos 90 metros de ella, arrastrando la red de peces. Sin embargo, cuando salieron de la barca a tierra, contemplaron un fuego de carbón puesto allí, y pescado puesto encima, y pan. Jesús les dijo: Traigan de los peces que acaban de pescar. Subió a bordo Simón Pedro, pues, y sacó a tierra la red llena de peces grandes, 153. Pero aunque había tantos, no se reventó la red. Jesús les dijo: Vengan, desayúnense. Ni uno de los discípulos tuvo el ánimo de inquirir de él: ¿Tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino Jesús y tomó el pan y se lo dio a ellos, y asimismo el pescado. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de ser levantado de entre los muertos. Cuando pues se hubieron desayunado, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: Apacienta mis corderos. De nuevo le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: Pastorea mis ovejitas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que le dijera por tercera vez: ¿me tienes cariño? De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejitas. Muy verdaderamente te digo, cuando eras más joven,
tú mismo te ceñías y andabas por donde querías. Mas cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te cargará a donde no desees. Esto lo dijo para significar con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Entonces, cuando hubo dicho esto, le dijo: continúa siguiéndome. Volviéndose, Pedro vio al discípulo a quien Jesús amaba que venía siguiendo, el que en la cena también se había recostado sobre su pecho y dicho: Señor, ¿quién es el que te traiciona? Cuando pues alcanzó a verlo, Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿qué hará éste? Le dijo Jesús: si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe eso? Tú continúa siguiéndome. Por consiguiente salió este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Sin embargo, Jesús no le dijo que no moriría, sino: si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe eso? Este es el discípulo que da testimonio acerca de estas cosas, y que escribió estas cosas, y sabemos que el testimonio que él da es verdadero. Hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo, que si se escribiesen alguna vez en todo detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos escritos. El apóstol Pedro conocía a Jesús, sabía cómo era su rostro, y porque no lo reconoció cuando lo vio. Ahora sabemos que Jesús no les permite a los apóstoles que lo supieran en ese momento, pero después de un rato se les abrían los ojos. Todavía eran incrédulos, no discernían que tenía que pasar estas cosas, que estaban escritas en la Biblia. Ahora que sabes lo que pasó en realidad, ¿vas a seguir creyendo en otros canales? Que dicen que los testigos de Jehová dicen mentiras, que otros canales nada más te leen un versículo, sin discernir toda la Biblia.